de ser breve el día de hoy, pero quiero enseñar grandes verdades que están aquí en la Escritura. Lucas capítulo 16, por favor. Lucas capítulo 16, seguimos con nuestra serie de las parábolas. Y hoy vamos a ver esta historia del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Ahora quiero ser honesto, sincero y decirles que yo no puedo asegurarles con certeza, ¿cierto?, que esta es una parábola. Hay una discusión al respecto, ya que, el argumento de los que dicen que no es una parábola es que Jesús nunca en una parábola menciona nombres propios, ¿cierto? Y aquí menciona un nombre que es Lázaro. Ahora no hay ninguna parte que nos diga que en una parábola no deban mencionarse nombres propios. En lo personal, en el contexto, si no estoy comparando todas las parábolas, yo creo que tiene todas las características, ¿cierto?, de ser una parábola. El contexto también, creo yo, nos revela eso. Y aun si no lo fuera, ¿cierto?, vamos a rescatar las mismas verdades que están aquí implícitas en la palabra del Señor. Antes vamos a orar a Dios rogando su dirección. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero darte gracias por este tiempo de poder estar reunidos con mis hermanos y amigos, Señor. Gracias porque tú eres bueno y fiel y nos permite estar, Señor, celebrando este día, Señor, en tu nombre. Recordando, Padre, ese hermoso sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Oh, Señor, qué glorioso intercambio tú hiciste por nosotros, Padre. Gracias porque tu rectitud, la rectitud de Cristo, su vida justa, su vida perfecta, Señor, esa justicia nos es imputada, Padre, por la fe en Cristo. Gracias, Señor, por ese tremendo sacrificio. Gracias por darnos vida, Señor, cuando éramos tus enemigos, Señor. Oh, Señor, qué maravilloso saber que Dios mismo se hizo hombre para salvar a su pueblo de sus pecados. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dice la Escritura, Lucas capítulo 16, hermanos, versos 19 hasta el 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta, o un gran abismo, ¿cierto? Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, es un pasaje tremendamente revelador de la palabra de Dios. Esta parábola, o esta historia, ¿cierto?, como usted quiere llamarle, nos muestra por un lado el consuelo del cristiano como resultado del Evangelio,
¿cierto? De ese glorioso intercambio que cantábamos recién, nos muestra ese resultado y ese consuelo que nosotros recibimos, ¿cierto? Al saber que tenemos esperanza de morir en Cristo. Hoy día algunos buscan consuelo en muchas cosas, ¿cierto? Y no en lo que realmente debieran buscar consuelo, o en quién realmente debieran buscar consuelo, que es el Señor. Hoy día algunos tienen su esperanza, por ejemplo, puesta en la política. Si sale el buen presidente, el presidente que yo quiero, ¿cierto? Y algunos idolatran esas posiciones políticas, ¿cierto? Y esos puestos, y ponen sus esperanzas en las cosas creadas de este mundo, que realmente, hermanos míos y amigos, no dan ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Para que el mundo sea mejor, ¿cierto? Tenemos que elegir a los mejores políticos. Eso no nos da realmente una esperanza certera como nos la da el Evangelio de Jesucristo. El cristiano debe mirar el reino eterno de Dios. Ahí debe estar nuestra esperanza, ahí debe estar nuestras miradas. Los reinos de este mundo van y vienen, las cosas creadas de este mundo van y vienen, ¿cierto? Pero el reino celestial permanece para siempre. Allá está nuestro consuelo, en las cosas celestiales, en la gloria. Es normal, hermanos, que muchas veces en el transcurso de nuestras vidas nosotros a veces nos sintamos desalentados. Muchas veces sentimos abatimiento, ¿cierto? Muchas veces sentimos cansancio. Quizá usted llegó hoy día sintiéndose así, un poco abatido, un poco cansado, donde pareciera que los problemas se tornan más difíciles de lo que esperábamos, ¿cierto? Y no hallamos solución en ellos. Pero la pregunta yo que quiero hacer en esta tarde es: ¿dónde pones tu mirada cuando tú estás en problemas? ¿Dónde pones tu mirada cuando tú estás abatido, cuando tú estás en dificultades? Hermanos míos, es solo mirando al cielo donde tú puedes hallar el verdadero consuelo y donde podemos caminar, ¿cierto? Aún a pesar de los problemas, con gozo en la vida cristiana. Y esa es una de las verdades que nos enseña también esta historia. ¿Dónde tú encuentras aliento en medio de la prueba? Cuando estás en problemas, cuando estás en pruebas, ¿dónde encuentras aliento? ¿Cuál es tu esperanza? Miras al cielo, recuerdas las promesas de Dios. Me encanta ese cántico que se llama Habla, oh Dios, porque dice, tus promesas son mi único sostén, y por fe en ti yo caminaré. Las promesas de Dios, ¿cierto?, deben ser nuestro sostén, aquellas que nos pongan en pie, porque estamos mirando más allá de esta vida, más allá de los problemas, ¿cierto? Estamos mirando las cosas eternas. Las cosas eternas. Por eso dijo el Señor, ¿cierto? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. No ponga sus ojos, hermanos míos, en las dificultades, no ponga sus ojos en las cosas de este mundo, ponga sus ojos en Cristo y en la esperanza gloriosa cuando está en medio de la tormenta. Es una de las verdades que nos enseña esta historia. El contexto de esta historia, ¿cierto? Voy a llamarle de historia de ahora en adelante. Ahí en el capítulo 16 podemos leerlo, por ejemplo, en el verso 14. Si usted va un poco más atrás, el verso 14... y es uno de mis argumentos para decir que es una parábola. Dice, y oían también, Jesús está dando la parábola del mayordomo infiel, que la vamos a ver más adelante, si el Señor lo permite. Pero el verso 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces Jesús está diciendo esta parábola del mayordomo infiel, ¿cierto?, a estos fariseos que eran avaros. Y yo creo que la conclusión de todo lo que Jesús les está diciendo a estos fariseos es la parábola del rico y Lázaro, donde está apuntando al corazón de estos hombres que eran avaros y que ellos pensaban que en las riquezas estaba la bendición de Dios. Y Jesús les deja en claro, ¿cierto?, poniendo el ejemplo de un padre, Abraham, a pesar de que ellos eran judíos, ¿cierto?, pone el ejemplo de Abraham para decir que a pesar de que eran hijos según la carne de Abraham, ¿cierto?, ellos no iban a heredar por su corazón el reino de Dios.
Entonces Jesús describe a estos fariseos que aman sus posesiones y ahora comienza, ¿cierto?, después de un par de versículos más, a hablar del rico y Lázaro, a estos hombres que amaban la riqueza, que para ellos, como les dije, era una señal de la bendición de Dios, de que estaban bendecidos por Dios. Si tú eras pobre, para ellos, ¿cierto?, para los fariseos, entonces Dios no estaba contigo. Dios no estaba contigo. Entonces, ¿qué Jesús hace con esta historia? Es tratar el gran problema en el corazón de estos hombres, su avaricia. Su avaricia. El rico está representando a los fariseos que amaban las riquezas, ¿cierto?, olvidando el verdadero sentido de la ley, que uno de los mandamientos o 6 de los mandamientos se resumían en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús quiere enseñarle eso a los fariseos en la parábola del buen samaritano. Creo que también hay una enseñanza implícita en esta historia, porque estos hombres, ¿cierto?, no estaban dispuestos a ayudar al prójimo. Y eso ejemplifica aquí el rico en esta historia. Hermanos, pero también nos enseña esta historia varias verdades centrales. Por ejemplo, que nos enseña a los creyentes que el infierno estará lleno de personas que muchas de ellas no esperaban nunca estar allí. No creían que iban a estar ahí. Los fariseos no creían que ellos iban a estar en el infierno. Pero Jesús le dice que su actitud, ¿cierto?, para con Dios y para con el prójimo, ¿cierto?, a pesar de que ellos decían creer en Dios, les estaba llevando directo a la condenación. Directo a la condenación. Ellos creían que iban a habitar el cielo, que eran hijos de Abraham, hijos de la promesa. Pero también nos enseña, hermanos, esta historia que aunque la vida pueda ser dura, tenemos nosotros una esperanza gloriosa. Los verdaderos creyentes tenemos una esperanza gloriosa, por lo cual debemos vivir con nuestros ojos puestos en esa promesa. Usted debe vivir la vida, debe hacer cada cosa que haga en su vida con los ojos puestos en esa esperanza gloriosa de que un día tenemos. Y así usted no va a vivir la vida desalentado, sino que va a vivir la vida con gozo, con gratitud al Señor, sabiendo que a pesar de las dificultades, lo que le espera es algo maravilloso. Maravilloso. Otra de las verdades que vamos a ver también es que a todos, ricos y pobres, buenos y malos, un día nos llegará la muerte. Un día moriremos. Entonces lo primero que vemos es dos vidas totalmente opuestas, dos vidas totalmente diferentes. Eso nos muestra este texto. Verso 19 nos presenta a un hombre rico, ¿cierto? A un hombre rico. Dice el texto, había un hombre rico, verso 19, que se vestía de púrpura. Hermanos, para hacer un poco de púrpura, para pintar los vestidos, se necesitaban, dicen algunos, 19,000 caracoles de mar para poder hacer un poco de púrpura. O sea, era algo carísimo, que costaba muchísimo. Y este hombre se vestía de púrpura y de lino fino como un rey, ¿cierto? Y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, era un hombre lo que estaba poniendo Jesús. Y ahí está, porque creo yo también que es una parábola, porque está poniendo dos extremos, como siempre Jesús lo hace. La viuda, el juez injusto, ¿cierto? El rico, el mendigo, ¿cierto? Y todos los extremos que Jesús va poniendo en todas las parábolas. Pero este era un hombre extremadamente rico. Su vida giraba en torno a las riquezas. Se vestía como rey, ¿cierto? Vivía como un rey, comía espléndidamente. Lo que quiere representar es que este hombre se autoglorificaba vistiéndose como un rey. O sea, lo que estaba haciendo este hombre rico era viviendo su cielo en la tierra. Él tenía su cielo aquí en la tierra, en sus cosas, en sus posesiones, en lo que él hacía cada día. Cada día. ¿Usted sabe que en el corazón hoy día de muchas personas está eso? Algunos simplemente trabajan, viven, luchan, independientemente que sea pobre o rico, simplemente para darse la vida que sueñan, los viajes que quieran. Y viven para sí. Yo le decía ayer a los varones en nuestra muy buena reunión que tuvimos el día de ayer, que nosotros no vivimos para eso.
Que si usted en su corazón, si usted analiza los sueños más profundos de su corazón y usted quiere lograr sus sueños más profundos de tener grandes cosas, de lograr viajes, usted está totalmente equivocado y no está enfocado en el reino eterno de Dios. Usted no está viviendo para las cosas de Dios, usted está viviendo para sí solamente. Independientemente de que tenga los recursos o no para hacerlo. ¿Me entienden? Este hombre se autoglorificaba haciendo lo que le placía, haciendo lo que su corazón deseaba y quería. Muchas veces como él vivimos y queremos hacer con nuestro dinero lo que hay en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Eso muestra lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Unos orgullosos y egoístas. Entonces nos muestra primero que todo la vida de este hombre y luego también la vida de otro hombre llamado Lázaro, verso 20-21. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Note el contraste, algo totalmente diferente. Lázaro, este hombre, a diferencia del rico, estaba viviendo su infierno o una especie de infierno aquí en la tierra. Estaba sufriendo. ¿Y por qué creo yo que Jesús le pone nombre a este hombre aquí en la parábola? Porque el Lázaro, ese nombre, deriva del nombre Eleazar, que significa aquel que el Señor ayuda. Y eso es lo que quiere mostrarnos el Señor aquí. El hombre, aquel a quien el Señor ayuda. Y esto es una paradoja, porque, hermanos, el hombre a quien que el Señor ayuda está mendigando y está sufriendo. O sea, quizás su vida en este mundo no tiene relación con lo que su nombre significa. En cambio, el rico está viviendo en opulencia, ¿cierto? Parece ser un hombre que sí ha sido ayudado por el Señor, que sí ha sido ayudado por Dios, y así lo veían los fariseos. Un hombre en esa condición sí estaba siendo ayudado por Dios. Pero el pobre, ¿cierto? En este caso Lázaro, pareciera no estar siendo ayudado por Dios. Este hombre estaba echado en el suelo, ¿cierto? Estaba echado a la puerta de aquel, dice, lleno de llagas. El sentido es echado como la basura. Así estaba. Ese es el sentido que quiere dar Jesús en esta parábola. Echado, tirado como la basura, ¿cierto? Probablemente este hombre no podía caminar de forma óptima, no estaba en sus óptimas condiciones físicas, es por eso que no podía avanzar más allá, sino que estaba echado ahí simplemente a la puerta del rico. Estaba a la puerta viendo los banquetes que se daba a este hombre cada día. Y hermanos, dice el texto, y esto es conmovedor, deseaba saciarse de las migajas. Pero ¿qué pasa? Al igual que los fariseos, el rico no tenía misericordia. Deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie le daba. Nadie. Hermanos, es importante saber que en aquel tiempo la gente comía con las manos. Las mesas no son como las nuestras con sillas, sino que eran mesas muchísimo más bajas, ¿cierto? Que muchas veces las personas con recursos ponían cojines, grandes cojines, ¿cierto? Para poder recostarse ahí y poder comer. Tenían la pericia, obviamente, como en algunos países orientales todavía se come con las manos, ¿cierto? Tenían la pericia de no ensuciarse mucho, pero cuando se ensuciaban los dedos, cuando se manchaban los dedos, ellos tomaban un trozo de pan, ¿cierto? O migas para poder limpiarse la suciedad. No existían las servilletas ni todo eso, ¿cierto? Entonces tomaban pan para poder limpiarse, ¿y qué hacían con eso? Lo tiraban. ¿Y sabe por qué lo tiraban al piso? Porque venían los perros y se lo comían. De esas migajas deseaba saciarse Lázaro, de la comida que los perros comían en aquellos tiempos. ¿Recuerdan a la mujer sirofenicia? Cuando le dice a Jesús, y aún los perros vienen, ¿cierto? Y comen de las migajas que caen de la mesa. A eso se refería. A eso se refería. Entonces se limpiaban los dedos y lo echaban al suelo para ser comido por los perros. Esas son esas migajas mencionadas en este texto. Pero ¿sabe qué? Ni a eso tenía acceso Lázaro. Los perros sí, pero Lázaro no. Un hombre lleno de llagas. Dice el texto que los perros venían a lamerle las llagas.
En aquella época los perros vagos, ¿cierto?, andaban en la ciudad, eran animales despreciables, no como ahora, ¿cierto?, que son, le dicen el mejor amigo del hombre, son el compañero en la casa de muchas personas, ¿cierto?, les encantan los perros, pero antes eran perros despreciables y sucios. De hecho, para un judío era un tremendo insulto que le llamaran perros. Ellos llamaban a los samaritanos perros. Era un tremendo insulto. Y hermanos, aquel a quien Dios ayuda, Lázaro, estaba echado en el suelo, sufriendo, viviendo en absoluta pobreza. Pero gloria a Dios, y eso es evidente en el texto, él tenía puesta su mirada en el Señor. Él tenía puesta su mirada en las cosas de Dios. Hermanos, en esos momentos difíciles de nuestra vida, donde pareciera que Dios no nos ayuda, es cuando más nosotros debemos poner nuestra esperanza en el Señor, nuestra mirada en la cruz y en la vida eterna que Cristo nos dio. En ese momento que Él murió en la cruz del Calvario. Hermanos, Jesús nos enseña en este texto que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. Eso lo dejamos claro nuevamente. Dios no tiene ningún problema con la riqueza, ¿cierto? Lo que sí enseña, y Jesús lo reitera en varios pasajes, que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios, porque normalmente ellos ponen sus esperanzas, su confianza en las riquezas. Es difícil. Por eso dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Una aguja, no sé si ustedes saben que las ciudades eran amuralladas en los tiempos bíblicos, ¿cierto? Entonces habían grandes puertas que se abrían para que la gente transitara, pero también había una puerta pequeña que se llamaba la aguja, ¿cierto?, que pasaba solamente una persona por ella y no podía pasar un camello. Por eso dice Jesús que es más fácil, ¿cierto?, que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, hermanos, no enseña Jesús que los ricos van al cielo y los pobres al infierno, sino que es difícil que un rico entre en el reino de Dios cuando pone su confianza en las riquezas. Es por eso que debemos cuidar nuestros corazones, hermanos, porque usted no tiene que ser rico para poner su corazón en la riqueza. Muchas veces, aún siendo pobre, ¿cierto?, nuestra esperanza está en las cosas de este mundo y no en el Señor. Tenga mucho o tenga poco, debemos poner nuestra mirada en la vida eterna. En la vida eterna. ¿Recuerda las palabras de Agar ahí en Proverbios 30? Proverbios 30, me gusta mucho ese pasaje, dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, dice este hombre. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, ¿cierto? Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Algunos en otro extremo predican que la pobreza es del diablo, ¿cierto? Predican un falso evangelio de la prosperidad que nuestro hermano Juan nos mencionaba adelante. La pregunta es, ¿qué le dirían estos falsos maestros a Lázaro? ¿Qué le dirían estos falsos maestros a un hombre como Lázaro? Hermanos, las cosas de aquí, de este mundo, son pasajeras. Dice Primera de Juan que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Las cosas espirituales son eternas. Las cosas que se ven son temporales, pero las espirituales, las que no se ven, son eternas. A veces sufrimos, hermanos, carencias, desprecios, privaciones, ¿cierto?, en esta vida, pero debemos seguir llenos de fe y de confianza en el Señor, con la mirada puesta en Jesucristo. Si tienes que perderlo todo por causa de Cristo, eso, hermano mío, debe ser un gozo para ti. Un gozo para ti. Si pierdes tu juventud por Cristo, si pierdes dinero por Cristo, si pierdes salud por Cristo, si pierdes familia por Cristo, no hay nada más maravilloso que gastarse por el Señor y estar dispuestos a perderlo todo por la causa de Cristo, porque Él lo vale mucho más. Lo vale mucho más. Y lo que vamos a recibir es mucho más de lo que podemos entregar. Es mucho mayor. Eso es mejor que vivir en abundancia. Estos hombres se autojustificaban pensando que merecían el cielo.
pensando que sus obras eran buenas, que su condición era buena, pero era puro orgullo legalista, ¿cierto? No vidas realmente transformadas. Nosotros tenemos la percepción, ¿cierto?, de que la privación es mala, ¿cierto? Pensamos que la privación es mala. El no poder tener ciertas cosas, ¿cierto?, para nosotros es malo. Pero hermanos, muchas veces, déjenme decirle, la mayoría de las veces es beneficioso para nosotros. Porque cuando el Señor nos priva de ciertas cosas, nos ayuda eso, a depender más de Dios. Más de Dios. ¿Cuántas veces no hemos clamado más en los momentos de dificultad? ¿Ah? ¿Cuántas veces los problemas nos han llevado más a ponerse de rodillas, hermano? A saber que las cosas no están bajo su control, sino están bajo el control de Dios. Nos ha llevado eso a depender más de Dios. Así que cuando Dios no le permita ciertas cosas, le prive de ciertas cosas, dele gracias. Porque eso es beneficioso para su vida. Dios, hermano, nos ha regalado una vida. Todos hemos de vivir nuestra vida, ¿cierto? Tanto el rico como Lázaro estaban viviendo una vida que Dios les había regalado. Dios a ti te ha regalado una vida, ¿cierto? A mí me ha regalado una vida, pero todas nuestras obras un día, todo lo que hemos hecho con nuestra vida, ¿cierto?, vamos a dar cuenta, porque nuestras obras quedarán desnudas y expuestas, dice la Biblia en Hebreos, ante aquel a quien hemos de dar cuenta. Nos presentaremos ante el trono. La pregunta es, ¿qué presentarás? ¿Qué vida presentarás? ¿Qué vida te has dado? ¿La vida del rico de vivir para sí? ¿Eso es lo que quiere decir el Señor? ¿Vivir para sí egoístamente? ¿O una vida enfocada en lo eterno? Una vida enfocada en las cosas del Señor. Pero no solamente vemos dos vidas, sino, hermanos míos, dos muertes diferentes. Dos muertes. Mira el verso 22. ¿Por qué no dice directamente Dios el cielo, ¿cierto? Dijo el Señor Abraham, porque quería enseñarle algo a estos fariseos, ¿cierto?, que se creían y ¿cierto?, se vanagloriaban de ser hijos de Abraham. Entonces dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Una muerte diferente a la otra, ¿cierto? El rico tuvo una gran sepultura. Fue sepultado, imagínense, con toda su riqueza, con todos sus amigos, que hacía banquete cada día con esplendidez, llena de gente lamentando quizás la partida de este hombre. La mejor despedida que podemos imaginar, ¿cierto? La más espléndida despedida de este hombre. Pero Lázaro no dice ni siquiera que fue sepultado. ¿Se da cuenta la diferencia que hace? El rico fue sepultado, pero Lázaro fue llevado al seno de Abraham. No dice que fue sepultado. Probablemente este hombre no tenía a nadie, probablemente no tenía ningún recurso para poder ser sepultado dignamente. Pero esto nos enseña, tanto en el rico como en el pobre, que seas pobre, rico, gordo, flaco, ¿cierto?, alto, bajo, hombre, mujer, un día morirás. Un día morirás. Un día moriremos. El libro de Eclesiastés nos dice que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Morimos, ¿cierto? Termina nuestra vida y también termina juntamente con la vida nuestra esperanza de salvación. Mientras estás en vida, si estás hoy aquí, tú tienes esperanza. Tú tienes esperanza de un día estar con el Señor. Tienes esperanza para acudir a Cristo en arrepentimiento y fe y poder hallar la salvación, poder hallar el verdadero consuelo y tener esperanza de vida eterna. Mientras hay vida, hay esperanza. Hebreos también, capítulo 9, verso 27, nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si tú crees en la reencarnación y llegaste con esa idea, sácala de tu mente, porque eso no existe, eso es mentira, ¿cierto? La Biblia dice que morirás una sola vez y después de esto un juicio. Un juicio. Pero la muerte, hermanos míos, no debe ser algo que asuste a los cristianos. La muerte no es algo que nos asusta, todo lo contrario. La muerte es vida para los que estamos en Cristo. Para mí, Pablo dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia?
Porque ganamos mucho más, hermanos. Ganamos a Cristo, el estar con el Señor. Cuando partamos de este mundo, todas las dificultades, todas las luchas espirituales, todos los problemas, hermanos míos, se acabarán. Y viviremos vidas llenas de gozo. Llenas de gozo. En un paraíso eterno. El rico, a pesar de todo lo que él vivió, ¿cierto? Cómo vivió, él no pudo detener la hora de su muerte. Quizás llegó en el momento menos esperado para él, no lo sabemos, ¿cierto? Si adquirió alguna enfermedad y murió, pero pasaron los años y este hombre murió. Le llegó la hora de su muerte. Eclesiastés capítulo 8, verso 8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, lo que dice este texto es que nadie puede librarse de la muerte, porque es la consecuencia del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, de nuestro pecado. Eclesiastés capítulo 9, verso 2 también dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Y luego dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. La pregunta, hermanos y amigos, ¿estás preparado para ese acontecimiento? Si Dios viniera hoy a pedirte tu alma, como dice otra parábola que vamos a ver más adelante. Si Dios viniera hoy a pedirte tu alma, ¿estás preparado para partir y decir: no, estoy listo, estoy bien con Dios, yo puedo partir hoy y me voy con gozo, ¿cierto?, a la presencia del Señor? Y anhelo ese día, ¿cierto?, en que podamos estar en la presencia del Señor. ¿Dice usted eso? ¿O está como este rico insensato de la parábola ahí en Lucas 12? Donde este hombre se preocupaba de sí mismo también, derribando sus graneros para construir mayores cosas, ¿cierto? Y le dice: alma, muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate, disfruta la vida, ¿cierto? Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? O sea, ¿tú estás viviendo una vida para ti mismo? ¿Estás preparado? El rico, aquí en la historia, evidentemente no lo estaba. Solo se ocupaba de disfrutar su vida, de disfrutar esta vida. Pero Lázaro, a pesar de su sufrimiento, a pesar de su condición, él sí estaba preparado para la eternidad. Él sí estaba preparado, ¿cierto?, para la muerte. A pesar de su condición, él se había ocupado en las cosas espirituales. Y eso nos lleva ya al tercer punto, ¿cierto?, y final, donde voy a tratar de ocupar un poquito más de tiempo, y que tiene que ver con las eternidades diferentes de estos hombres. No solamente dos vidas diferentes, no solamente dos muertes diferentes, sino producto de todo eso, dos eternidades diferentes. Versículo 23 al 26. Versículos 23 al 26. Y en el Hades murió el rico, murió el mendigo, pero ¿qué pasó con el rico? Fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una cima aquí no está hablando de una cima como monte, porque esa cima es con C. Cuando es con S, ¿cierto? Y el texto original lo que está haciendo referencia es a un abismo.
o un abismo. Entonces Jesús apunta al corazón de estos fariseos a los cuales se está dirigiendo a través de esta historia, ya que el deseo de todo judío como religioso era estar en el cielo, estar con Abraham. Los judíos deseaban, ¿cierto?, estar un día en la gloria y ponerse en el pecho de su padre Abraham, en el seno de su padre Abraham. Era el más grande anhelo de ellos. Y por eso es mencionado aquí Abraham, ¿cierto?, que representa a Dios. Pero Jesús, ¿cierto?, les menciona que, o les da a entender que los verdaderos hijos de Abraham, ¿cierto?, no son solamente aquellos que son su descendencia según la carne, sino que la verdadera descendencia de Abraham, como dice Gálatas capítulo 3, son los que están en Cristo, los hijos espirituales por la fe de Abraham. Entonces, lo que hace Jesús es echar por tierra el orgullo nacional judío, echar por tierra sus creencias, ¿cierto?, para enseñarles estas verdades espirituales. La palabra Hades que usa aquí es una traducción griega de la palabra hebrea Seol, que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Es la traducción griega de la palabra Seol. En el Antiguo Testamento daba la idea del lugar donde estaban los muertos, pero aquí en este contexto, en el Nuevo Testamento, se da la connotación del lugar donde moran las almas perdidas sin Cristo. O sea, un lugar de tormento. Un lugar de tormento. Hermanos, Jesucristo, nuestro Señor, fue quien enseñó más, ¿cierto?, acerca del infierno. De hecho, Él enseñó más del infierno que del cielo mismo. El Señor Jesucristo enseñó mucho más del cielo, o sea, del infierno, que del cielo. Y esta historia nos refleja esa verdad también, de cómo va a ser ese lugar de tormento para aquellas almas, ¿cierto?, que no reciban a Cristo. Un lugar de tormento, un lugar de oscuridad. Mire, les voy a leer Mateo capítulo 13, un momento, rápidamente, Mateo capítulo 13, verso 41. Mateo 13, 41. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 49. Así será el fin de siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versos 47 y 48. Marcos capítulo 9, versos 47 y 48. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos, ¿qué dice?, no muere, y el fuego nunca se apaga. Ahí nos habla de la eternidad, del infierno. Es un lugar eterno, una morada eterna que está preparado para el diablo y sus ángeles, pero toda persona que no reconoce a Cristo como Salvador habitará aquel lugar también. Hermanos, en el seno de Abraham, en el cielo, en la gloria, las lágrimas de Lázaro fueron secadas y fue consolado por el Señor después de todo su sufrimiento, mas el rico fue atormentado. Ahí Lázaro recibió su verdadera riqueza. Pero el rico, ¿cierto?, recibió tormento físico y espiritual. Físico porque estaba sufriendo en tormentos. Y espiritual porque estaba lejos de Dios. Lejos de Dios, en un lugar de oscuridad y de tinieblas. Sufriendo ahora más de lo que Lázaro sufrió durante su vida. Y estaba sediento. Antes podía beber todo lo que quería, ¿cierto? Pero ahora estaba sediento y rogando que Lázaro mojara la punta de su agua y refrescara su lengua. Pero no podía. No podía. Muchas veces cuando uno conversa con incrédulos, con personas que no creen a la fe, se burlan creyendo que el infierno es un lugar divertido, donde va a estar el diablo y van a poder llegar ahí a hacer fiestas y hacer de todo, ¿cierto?
todos sus deseos ser complacidos ahí en ese lugar de tormento. No es así. El infierno es el castigo de Satanás. Dios va a castigar en ese lugar eternamente al diablo y a sus ángeles. Solo ahí hay juicio y condenación. Juicio y condenación eterna. Ahí será, dice, el lloro y el crujir de dientes. Para todos los que estén ahí. Ahí solo habrá dolor. No hay nada en este mundo, no hay dolor en este mundo que se compare a lo que la gente va a sufrir por la eternidad en ese lugar. Es por eso que si tú no tienes a Cristo es urgente que te arrepientas. Que te arrepientas y creas en Jesús. En el cielo va a ser distinto. Ahí no entrará cosa inmunda, dice Apocalipsis, ¿cierto? Ya no podré pecar, gloria a Dios por eso. No podré murmurar, no podré pensar mal de otros, ¿cierto? No seré egoísta, no resurgirá mi orgullo, no habrá pecaminosidad, ¿cierto? En el cielo nuestra conciencia estará tranquila, pero en cambio en el infierno solo va a haber culpabilidad. Culpabilidad. En el cielo estaremos adorando eternamente en todo lo que hagamos a nuestro Señor. Lázaro había sufrido en su vida mucho, pero ahora estaba siendo consolado. Tú le dijo, tus bienes recibiste, pero ahora recibes males, ¿cierto? Pero Lázaro recibió males y ahora es consolado acá. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Un lugar de tormento eterno. Es por eso que debemos correr a los pies de Cristo. Corre a los pies de Jesús, amigo mío, y Él te salvará de esa ira venidera. Te salvará de esa condenación. Te salvará de ir a ese lugar de tormento. Si tú crees en Cristo y en la palabra y pones tu fe en Jesús, tienes vida eterna. Eso dice Juan 5:24. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no habrá condenación para ti, sino solo vida eterna. Versículo 27, para ir finalizando, al 31, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. El rico todavía seguía en su orgullo y él aún creía que Lázaro era su siervo, ¿cierto? Que podía mandarlo y dice, envía a Lázaro para que venga acá y me moje la punta de su dedo en agua. Y le pide aún que lo envíe, ¿cierto? Para que les testifique a sus familiares. Pero hermanos, no se podía, porque cuando hay vida hay esperanza. Después de esta vida ya no va a haber esperanza. Usted dice, déjame disfrutar la vida un poco más, déjame vivir más, antes de convertirme o antes de acercarme a la religión. No puedes, porque tú no tienes tu vida comprada. Tú necesitas hoy urgentemente arrepentirte y volverte a Cristo. Y ahí verdaderamente disfrutarás lo que es la vida, la verdadera vida. Porque Cristo nos da vida y vida en abundancia. ¿Qué le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. No se puede ir, pasar ni de allá para acá, ni de acá para allá. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿A qué se refería Jesús con Moisés y los profetas? Jesús se estaba refiriendo a la ley y a los profetas. Jesús se estaba refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios tienen, óiganla. La Escritura. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay otro medio en que una persona pueda venir a Cristo sino por la palabra bendita y poderosa del Señor, hermanos míos.
Así agradó a Dios salvar. Si tú quieres ser salvo, tienes que poner, ¿cierto?, tus ojos en Cristo, escuchar la palabra de Dios, ver lo que la Biblia dice, creer en el Cristo que la Biblia te presenta, en el Dios que la Biblia te presenta, no en ese Dios creado en tu mente, no ese Dios de amor que no te va a condenar, sino en un Dios que es justo, que es bueno y que si permaneces en tus pecados, vas directo a la condenación, porque la ira de Dios está sobre ti. Y a menos que te arrepientas, tú no vas a poder experimentar el amor de Dios. No lo vas a poder experimentar. A menos que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. El rico pensaba que yendo a alguien de los muertos, ¿cierto?, sus familiares se iban a salvar. Eso nos da evidencia de que los milagros, hermanos, nos salvan. Nos salvan. Cuando Cristo sanó a 10 leprosos, volvió uno solo. No sabía este hombre que Cristo un día sanó a otro hombre, no este de la historia, a otro, o resucitó a otro hombre llamado Lázaro. ¿Recuerda? Cristo resucita a Lázaro en Juan capítulo 11. ¿Y sabe lo que pasa con los fariseos y judíos? Porque te dice, si viene uno entre los muertos, creerán. ¿Sabe lo que pasó? Se enfurecieron. Se enfurecieron. No creyeron cuando Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Los religiosos se enojaron. ¿Y sabe qué? Un par de años después, un maravilloso Salvador iba a resucitar de entre los muertos. Y muchos de ellos no creyeron. No creyeron. No se iba a solucionar el problema con que Lázaro fuera entre los muertos a testificarles. Este es el medio. Esta es la forma. La palabra de Dios. Esta es la verdad, hermano. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí está Cristo, aquí está Dios revelado. No hay otra forma. Moisés y los profetas tienen, óiganlo. Hermanos, al igual que el infierno, que nos dice aquí este texto, es real, es un lugar de tormento. Hemos leído textos, ¿cierto?, que nos dicen que es un lugar eterno de tormento, un lugar real, no ficticio. Usted es un ser eterno, ¿cierto?, creado por Dios, pero para vivir en eternidad, ya sea en la condenación, ¿cierto?, o en el cielo, o en la consolación. Pero el infierno es un lugar real y el cielo también lo es. Y lo que nos presenta, ¿cierto?, ahí el cielo es la gracia y la misericordia de Dios. Todos nosotros, hermanos míos, y esto nos debe ser motivo de gratitud, merecíamos estar en ese lugar de tormento. Todos nosotros merecemos lo mismo que este rico. Pero Dios nos regaló el cielo por gracia. Amén, por medio de Jesucristo. Si tú piensas que Dios es injusto porque envía gente al infierno, o porque piensas que Dios es amor y no puede hacer eso, déjame decirte que ese Dios es un Dios creado simplemente por tu mente, por tu imaginación, y no es el Dios de la Biblia. Porque si fuera por justicia, todos nosotros merecemos el infierno. No mereces nada más que el infierno. Eso es justicia. Todo lo demás es por gracia. Todo lo demás es por gracia. Por amor, Dios determinó antes de la fundación del mundo salvar a una multitud incontable de creyentes, hermanos. Dice Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. No hay otro motivo. Para purificar para sí un pueblo propio con el cual Él pueda recibir toda la gloria. Toda la gloria. Los creyentes, hermanos, debemos dar gracias a Dios, porque la justicia de Dios no fue, o la ira de Dios no fue derramada sobre nosotros, sino sobre su propio Hijo Jesucristo. Él se dio en nuestro lugar. Debemos dar gracias a Dios por eso. Qué gracia tan grande, qué gracia tan inmerecida, hermanos, el saber que Cristo pagó en nuestro lugar, para poder tener ese regalo de salvación, tener esa seguridad de vida eterna cuando partamos de este mundo. Qué glorioso es saber que puedo morir en paz. Qué glorioso es saber que puedo morir tranquilo, sabiendo que voy a estar en la presencia de Dios, adorando a Dios por toda la eternidad. Y no se imagine el cielo como algo blanco, ¿cierto?, donde vamos a estar en un culto eterno,
como este, solo aquí escuchando y cantando. No, hermano, vamos a estar disfrutando de un paraíso. Pero todo lo que hagamos, ya sea el trabajo, ¿cierto? Vamos a desarrollarnos igual que en esta vida, pero sin pecado. Pero todo lo que hagamos va a ser para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Si tú no tienes a Cristo, es urgente que puedas mirarle. Es urgente que puedas volverte a Él, mirar su cruz para ser salvo. Todo aquel que cree puede ser salvo en Cristo Jesús. Acude en arrepentimiento y fe a Él para ser salvado, para ser rescatado, para que recibas el don de la vida eterna y no estés un día en este lugar de tormento arrepintiéndote de no haber aprovechado tu vida para el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y invitar, hermanos, invitar a nuestros amigos, si tú no conoces a Cristo, a clamar en tu corazón, levantar una oración sincera a Dios y rogarle que Él te perdone. Acudir a Cristo en arrepentimiento y fe, mirar la cruz y ser salvo y tener seguridad de vida eterna. Es vida eterna. Vida eterna. Solo Cristo te la puede dar. Porque si no tienes a Cristo, tú estás en muerte eterna. En un camino directo a la perdición. Con amor, amigo mío, con amor te lo decimos. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Hermano, da gracias a Dios por ese regalo que Dios te ha dado. Porque fue por su pura gracia, por su puro amor por ti. Te dio vida eterna y tienes esperanza gloriosa. Y afírmate en esa esperanza en los momentos difíciles. Afírmate, ¿cierto?, en esa esperanza futura cuando estés desalentado. Y sea agradecido lo que Dios ha hecho. Vamos a orar.